Mi nombre es Dayana González. El día de hoy tengo la oportunidad de compartir dos entrevistas que pude llevar a cabo, dos puntos de vista bastante diferentes en cuanto a sus vivencias, en cuanto a su experiencia, pero con un punto en común y es el conflicto armado colombiano. Por un lado, la señora Luz, quien vivió la crudeza de la violencia en Caucasia y quien tuvo que decidir entre quedarse con su familia y exponer su vida o empezar de ceros en otra zona del país, pero a pesar de ello la sombra del temor la acompaña hasta hoy, junto con los sentimientos de frustración frente a los pocos apoyos suministrados de parte del gobierno. Por el otro lado, el sargento mayor Henry Puello, miembro de la Reserva Activa del Ejército Nacional, quien ha sido parte de la construcción de memoria histórica del país, nos comparte desde su conocimiento y experiencia las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Cómo este cambia según las regiones y los gobiernos, cómo se ha comparado también los conflictos armados, o un comparativo, por ejemplo, con Nicaragua, Guatemala. En Colombia los grupos armados al margen de la ley desdibujaron sus ideales de origen, entre otras cosas por la incursión con el narcotráfico y otros temas de bastante interés relacionados con el conflicto armado. Esta última entrevista con el sargento mayor Henry Puello se puede ver en la dirección web que les estoy compartiendo. Por temas de tiempo no la pude incluir en el video. Buenas noches, mi nombre es Luz Minelli Benítez Martínez. Nací en Ayapel, Córdoba, el 6 de enero de 1977. Mis padres cuando tenía 4 años se separaron. Bueno, por motivos personales salí de mi casa como a los 10 años a trabajar a Medellín. Duré un tiempo trabajando en Medellín, luego me vine para Cundinamarca. Conocí a alguien con quien entablé una relación. Cuando quedé embarazada, eh, decidí regresar nuevamente a Caucasia, Antioquia, donde vivía mi mamá luego de separarse de mi papá. Ella se fue a vivir a Caucasia, Antioquia con mis dos hermanos mayores, luego ya con mi hermana menor también, que era con la que habíamos quedado viviendo donde mi papá. Y embarazada decidí irme nuevamente para Caucasia, donde mi mamá, instalarme allá. Trabajaba en casas de familia, en lo que me saliera. Trabajaba, bueno, Caucasia, eso fue en el 2005. Caucasia estaba pasando por un momento terrible de la violencia. Habían atentados todos los días, habían homicidios todos los días ponían panfletos, todos los días. Fue una cosa terrible. Decido, eh, la niña estaba muy pequeña, decido quedarme con mi mami un tiempo a pesar de las circunstancias. Todos los días había muertos, todos los días que se encontraban en las noticias que habían encontrado un cadáver en el río Cauca, que eran dos, que tres. Llegaban por las noches a las casas y hacían atentados. Bueno, mi abuelo fue una persona que tuvo algunos terrenos, el papá de mi papá en Antioquia. Las hijas de él, mis tías, tenían casas, tenían finquita y eso. Y por ende, como era un conflicto de propiedades y todo eso, muchas de mi familia fue despojada de sus tierras. Eh, Cuando estoy allá, eh, mm, me traslado un año acá a Bogotá a hacer unos papeleos y unas cosas, ya que había vivido por acá en Cundinamarca, y me regresé de nuevo donde mi mami porque pues estaba viviendo allá.
Cuando volví las cosas estaban peores. Entonces, en ese tiempo, bueno, ya mi niña tenía 2 años. Yo trabajaba con un señor que era fotógrafo y allá acostumbraban, todavía no sé, porque hace mucho tiempo que ya no voy a Caucasia, a grabar los entierros, a tomar fotos en los entierros, en todos estos eventos. Y por aquellas cosas de la vida, mis patrones, hubo un atentado en un entierro que ellos estaban grabando y, y quedó las imágenes de los grupos al margen de la ley que hicieron el atentado, de los sicarios. Entonces ellos se dieron cuenta que quedaron grabados y llegaron un día al almacén y nos amenazaron a todos. Nos pidieron que nos teníamos que ir. Era bastante delicado porque a veces en la calle de atrás de la casa de mi mamá varias veces tiraron bombas, nos tocaba de noche meternos debajo de las camas, después de las 5 de la tarde ya no podíamos salir, teníamos que estar, no podíamos hablar con la policía, no podíamos tener contacto con ejército, ponían como toques de queda que después de las 5 de la tarde nadie podía salir, mientras ellos patrullaban las calles en camionetas blindadas. Entonces iba uno por la calle y de pronto cualquiera le podía pedir la cédula para mirar quién era uno y eso. Entonces eso pasaba. Y fueron al almacén y nos amenazaron a todos. A mi jefe lo mataron. Mataron, ahí trabajábamos 5 personas, de las cuales mataron a mi jefe, a la esposa y al hijo mayor. Quedó un hijo porque el almacén era grande y estaba detrás del almacén, quedaba la casa. Y, y a los 2 que quedamos nos dieron 24 horas para desalojar el municipio. Entonces, pues mi mamá decía que ella no salía porque ella tenía casa propia allá. Yo salí con mi hija a medianoche sin nada, ni siquiera ropa. Nos tocó coger un flota, dijeron por allí, para acá, para Cundinamarca. Mamá, como era lo único que tenía, su ranchito en tabla, porque no era ni siquiera en material, era una casita en tabla, era un tambo. Ella decía que no podía salir de su casa, yo porque ya la niña se me despertaba a cualquier hora llorando, dando gritos, asustada porque en cualquier momento tiraban una bomba, en cualquier momento era un petardo, en cualquier momento, alguna vez la tenía en el jardín, en un jardín comunitario. Y ese día, por cosas de la vida, la profe no recibió los niños que atendía en la sala de su casa. Ese día no había agua y decidió no atender a los niños, mandarlos para atrás, para sus casas. Entonces, departía con su hijo y otros familiares en la sala donde debían estar los niños. Y llegaron uno de estos grupos y simplemente acabaron con la vida del hijo de ella. Le dimos gracias a Dios que no fueron, que no hubo agua, porque esta gente llegaba y mataban a los hombres, mujeres, sin importar si habían niños, sin importar si habían adultos mayores. Ellos no les importaba nada. Entonces fue un tiempo bastante difícil, digamos, 2006, 2007, 2008 fue una cosa de locos lo que se vivió en Caucasia, porque ya uno no podía salir, uno andaba con miedo en qué momento oía a la gente gritando y tenía uno que salir corriendo a ver dónde, porque en cualquier momento se armaba un tiroteo, no sabía uno en qué momento iba a pasar por el lado y iba a estallar un petardo o algo. En la noche nos despertaban los petardos, era horrible. Era realmente horrible, uno casi no podía dormir, estaba toda la noche como alerta en qué momento van a disparar o van a matar a alguien.
Mataron muchos vecinos, mataron muchas personas conocidas, mataron muchos niños en esa época, personas que uno conocía de niños, de jóvenes, muchachas, muchachos que por el afán del dinero fácil se involucraron con esos grupos de una o de otra forma. Entonces, en medio de ese conflicto y esa guerra, pagamos justos por pecadores también, porque habíamos personas que simplemente nos dedicábamos a trabajar, pero que teníamos que estar, sí, como con miedo, como con susto. Entonces, bueno, mi familia por parte de mi abuelo, como tenían fincas y todo eso, entonces el apellido era como reconocido, y ver un panfleto pegado en un poste donde aparecía tu apellido y que decía 24, 12 horas, 8 horas para desalojar el pueblo, era bastante triste y bastante frustrante, y más para una madre soltera, era bastante. Y yo decía, ¿qué hago? Mi mamá decía, no me salgo, no me voy, no dejo mi casa. Yo le decía, mamá, aquí no hay futuro, aquí no hay nada, aquí no hay sino muerte, violencia. Hasta que un día ya, de ver los ataques del nervio que le daban a la niña, impresionante, de que ya yo no dormía, de que esto, me tocó tomar una decisión y fue salir de Caucasia corriendo. Ya había recibido dos amenazas de que tenía que salir, uno por el apellido, porque era por mi apellido Benítez, porque como les decía yo a ellos, yo no tengo nada. El que mi abuelo y mis tíos hayan tenido no quiere decir que yo tenga algo. Yo no tengo, a mí no me pueden quitar nada porque no tengo nada. Y el trabajar en ese almacén y ver, y pues ellos pensaban que todos estábamos involucrados en la grabación. Entonces nada, eso fue como ya la copa que rebosó, y dije, no, definitivamente no puedo quedarme más, tengo que pensar en mi hija, en mí, en mi salud, en mi bienestar. Y sí ha sido complicado porque, o sea, fue salir corriendo como si fuera uno un ladrón, un fugitivo de algo que no hizo, de una guerra que no era de uno, huyendo sin nada. Gracias a Dios ya conocí a gente acá en Tenjo, Cundinamarca, donde vivo, que nos tendieron la mano a mi hija y a mí de una o de otra forma, pero quedó el temor de no declarar, de no decir, mire, me pasó esto, de no hacer eso, porque mi mamá seguía allá. Hasta que ya un día mi mamá, un petardo alcanzó a coger parte de la casa, el patio y esto. Entonces mi mamá tomó la decisión de salir de Caucasia y declarar lo que le había pasado. Entonces yo decía, no, yo no declaro porque no, yo no quiero revivir ese episodio, revivir todo lo que uno vive. No es fácil. Y que yo decía, no, porque a uno le da como el temor de que de pronto esa gente sepa dónde está uno, o no sé, o sea, da siempre, siempre queda como ese temor. Yo desde entonces nunca más he vuelto a Caucasia. Entonces, no sé, siempre hay como el temor de algo, siempre queda como una secuela de susto, de preocupación, de tristeza, de ver que se fueron muchas personas que uno conoció. Siempre es un poquito duro. Señora Luz, frente a su vivencia personal, ¿qué opina acerca de la restitución de tierras y reparación a las víctimas? ¿En lo personal siente que se ha hecho suficiente desde el gobierno en cuanto a la atención a las víctimas? Mira, yo creo que restauración de tierras, la verdad, bueno, a mi mamá no se le hizo restauración de tierra. No, yo no tenía nada, entonces no me hicieron restauración de tierra. Cuanto al conflicto, yo pienso que falta mucho apoyo del gobierno, ¿sabes? Porque yo hablo con otras víctimas, yo hablo con otras personas, por lo menos mi caso, una mujer sola que con una hija estudiando, que necesitaba sacar, o sea, trabajar en lo que fuera,
como fuera en casa de familia, como me ha tocado en un lado, haciendo aseo, barriendo, hasta recogiendo ladrillos, escombros. Y no me avergüenzo porque yo pienso que el trabajo es honroso, como después que uno tenga cómo sacar a sus hijos adelante. En algún momento me pareció muy frustrante y muy triste porque mi hija necesitaba medios para poder estudiar y esto. Y yo me endeudé sacando una tablet porque no la podía pagar y de contado. Entonces yo lo que hice fue sacarla como a crédito para poderla pagar a poquitos. Y el gobierno se dio cuenta de eso y simplemente me suspendió las ayudas porque según ellos, si yo tenía como pagar un crédito eh, de 400.000 pesos, entonces yo estaba económicamente estable. Como le dije al abogado alguna vez, si acudo a un crédito es porque no tengo forma de comprar una tablet o un computador de contado. Una tablet es más económica que un computador y necesito conseguirle herramientas a mi hija para que estudie. Entonces me parece cosas como personas que, o sea, como que las ayudas no son muy, como te dijera yo, como muy parejas como a las personas que sí realmente lo necesitan. Yo, personas con casas que han recibido indemnización, personas, alguna vez estuve en un barrio buscando arriendo en Bogotá y me decían, mira, de aquí para acá tú puedes encontrar casas que les han dado a los desplazados, ¿sí? Y eran dos calles. Estas casas son de desplazados. Y yo decía, y esas casas tan bonitas, allá debe ser caro. Dice, no, por allá no puedes entrar porque esas son las casas que les han dado a los reinsertados. Y eran como 4 o 5 cuadras con unas casas bonitas. Y yo decía, o sea que aquí en Colombia tristemente paga más ser reinsertado que desplazado. O sea, tiene más beneficios ser reinsertado, haber matado, secuestrado, acribillado, despojado a las personas. Tiene más beneficio que haber sido víctima, ¿sí? Y te lo digo porque en algún momento trabajé en una zapatería con una persona que era reinsertada y a esta persona recibió muchas ayudas. Él recibió un proyecto económico para sacar su taller de zapatería. Fuera de eso le ofrecieron vivienda. Yo llevo todavía mendigándole al gobierno una casa, pero no ha sido posible. Entonces, yo decía, un proyecto donde uno pueda pagar la casa con a bajo costo, pero que uno pueda pagarla, uno no la pide gratis, que la pueda pagar. Y pasé papeles alguna vez para vivienda y la respuesta fue que no cumplía con los requisitos para adquirir una vivienda, sí, para mis hijos. Yo, ok. Bueno, está bien. Entonces es bastante duro porque ve uno muchas injusticias. Señora Luz, frente a esas injusticias que su merced me comenta, eh, pues obviamente uno siente una impotencia, ¿sí? Frente a esas desigualdades que hay, frente al hecho de sentir que vale ser, como su merced lo dice más, una persona que fue, digamos, parte activa, perpetradora y victimaria, que haber sido la víctima, ¿sí? ¿Cómo, cómo ha sido su vida desde la parte emocional, con todas las vivencias que ha enfrentado y con todo lo que aún debe enfrentar frente a esa, de pronto esa indiferencia del mismo Estado, frente a esa indiferencia de las mismas instituciones? Pues es bastante frustrante, ¿sabes? Es bastante frustrante porque, digamos, nosotros alguna vez fuimos a la unidad de víctimas y estábamos solicitando ayuda y yo veía que,
que algunas víctimas decían, aquí hay una oficina de abogados, aquí hay una oficina de la defensoría, aquí hay una oficina, aquí hay una oficina, había muchas dependencias de muchas cosas. Y yo decía, pero ¿qué hace uno para acceder a esa? Sí, yo por lo menos alguna vez solicité para negocio propio, porque es muy complicado. Yo en este momento tengo, como te decía, 2 niños más y es complicado porque no tiene uno como el sueño, yo creo que de todo ser humano, de todo, no solo colombiano, de todo ser humano, y es tener un techo, una vivienda digna, y es complicado. Es complicado, digamos, el asunto de la vivienda. Sí me dicen que hay, me dicen, porque yo no he podido acceder a ninguno. Tengo una hija, mi hija de 17 años, que fue la que vivió más conmigo todo el tema de este conflicto, de este desplazamiento. Y es complicado, es duro, es decirle a tu hijo, no podemos, vivimos en un sitio que era muy bonito, Caucasia, porque Caucasia era acogedor, era para nosotros era nuestra segunda casa, a pesar de que yo no nací en Caucasia, yo me consideraba mi segundo hogar. No poder volver porque la verdad no lo he intentado, no es fácil donde tú vives con el del diario, ¿sí? Te ganas menos de un mínimo para pagar un arriendo, para pagar unos servicios bien costosos, para sacar niños adelante. No es fácil. Y tú te preguntas de pronto si esto no hubiera pasado, cómo hubiera sido mi vida, cómo hubiera podido, qué sé yo, a adquirir una vivienda en Antioquia, por allá en Caucasia, que las tierras son un poquito más baratas, más económicas, porque era mi sueño. Yo decía, bueno, voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a comprarme un lotecito, voy a adquirir y voy a ir parando mi casita o conseguirme una casita, una casa, digamos, donde poder sacar a mi hija adelante y vivir. Y ya estar en la ciudad, estar donde todo es más costoso, donde la vida es más dura, donde la vida es más diferente. Y uno dice, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido que vivir eso? De pronto la situación económica fuera mejor, de pronto ya uno por acá se aísla de la familia porque no es fácil, los pasajes son costosísimos para viajar tan lejos, entonces también implica el que tú estés lejos de tu familia, el que dure 2, 3, 5, 6 años sin ver a tu papá, sin ver a tu mamá. Yo hacía 14 años no veía a mi papá y mi papá falleció este año, entonces... Imagínate, mi papá falleció y yo desde que salí desplazada, yo no volví por allá y porque ya que en Ayapel también se estaba viviendo una situación durísima y es pensar en qué momento hacen un atentado, en qué momento tu familia, porque mi papá decía yo de acá no salgo, mis hermanos decían lo mismo, yo no salgo, a pesar de que todavía en Ayapel, Córdoba, hace poco se vivieron momentos terribles, terribles, terribles de paros, de manifestaciones, de cierres de vías, de cosas que quizás nosotros por acá en el interior no nos damos cuenta, pero por medio de nuestra familia sí. Entonces es duro saber que tú tuviste que dejar a tu familia, que tú tuviste que alejarte de las personas que aman y que lo que ganas no te alcanza para decir voy a irlos a ver, voy a ir a estar con ellos, voy a ir a estarme, sí, que mis hijos conozcan a sus abuelos, que mis hijos conozcan a sus tíos porque no es así, no se ha podido, porque no es fácil sacar una familia en una ciudad donde todo es tan costoso, entonces eso trae muchas implicaciones. Y así es, hay muchas implicaciones, muchas experiencias. Día a día en nuestro país seguimos escuchando a tema, en temas de masacres, acerca de atentados,
de tomas, de secuestros y de muchas barbaries más que con la Comisión de la Verdad pues se pretende que no se repitan. Pero como dice el sargento mayor Henry Puello, buscar la paz es un tema de voluntades entre los diferentes actores implicados, los actores políticos, los actores armados, los actores civiles también. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Todos en Colombia hablamos de paz, pero pocos son quienes se comprometen a construirla.